Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Estamos listos esta mañana para conversar con el secretario de Gobernabilidad y también comisionado para la seguridad de nuestro país, Francis Hato Asbun, está con nosotros. El gobierno, déjeme decirle que de alguna manera se ve complicado después de estas dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional, más bien de estas dos admisiones de la Sala de lo Constitucional. Ha sido un tema que ha estado en los titulares de los medios de comunicación en las últimas horas, en los últimos días. Me refiero a esta admisión de los recursos de los 900 millones de dólares que ha afectado precisamente los planes que tenía el gobierno en tema de seguridad, en temas, digo, como educación, salud, pero principalmente seguridad. Tenía al menos 100 millones de dólares enlistados ahí en esos 900 millones para equipar a la Policía Nacional Civil y para desarrollar otros planes de seguridad. También se ha publicado o se ha admitido otro recurso que de alguna manera prohíbe, ¿no?, a el gobierno publicar la lista de los evasores de nuestro país. Aquella famosa lista, usted se recuerda, sí, que fue publicada precisamente por el Ministerio de Hacienda y que los empresarios reaccionaron de alguna manera diciendo que no todos los casos son iguales. Pero bien, damos la bienvenida al secretario de Gobernabilidad y comisionado para la seguridad, Francis Hato Asbun. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Muchas gracias por Secretario, la invitación. ¿le parece si para comenzar escuchamos al presidente de la República? Porque este fin de semana, en el marco del Festival del Buen Vivir en Sonsonate, ¿no? En Nahuizalco. En Nahuizalco específicamente habló precisamente de este tema de la resolución de la Sala o esta admisión de recursos de la Sala de lo Constitucional. Escuchemos a continuación lo que dijo el presidente Salvador Sánchez Serén. Sus acciones son más ideológicas, responden a los intereses de los grupos dominantes de este país y a los intereses del Partido Arena. No es posible. Señalamientos directos contra la Sala de lo Constitucional, que esta semana congeló 900 millones de dólares en bonos que servirían para la ejecución de proyectos en diferentes áreas. Sánchez Serén aseguró que el Ejecutivo acatará la medida. Sin embargo, criticó la decisión de los magistrados. O sea, que estos señores no quieren que invirtamos en el país. Y eso tiene repercusiones. El gobierno tiene un presupuesto. Y si ese presupuesto no tiene los recursos, el gobierno va a dejar de incumplir algunas responsabilidades, que no es por falta de voluntad del gobierno, es por la decisión de 4 magistrados que no piensan en el país. Para el mandatario, los magistrados buscan frenar el país con decisiones que desde su punto de vista afectarán a todos los salvadoreños. Me parece que esa actitud no es correspondiente con el país. La suspensión, el congelamiento de esos 900 millones de dólares, a quien afecta es al pueblo salvadoreño, no al gobierno. Critica además que los gobiernos de derecha siempre fueron apoyados en la aprobación de bonos sin que nadie dijera nada. Ahora que el FMLN gobierna, todo es lo contrario, señala molesto el presidente de la República. A Arena se le entregaron millones y millones, miles y miles de millones de dólares. Y nunca se había tomado una decisión como esta. Nunca. La Sala de lo Constitucional admitió la demanda contra el decreto aprobado, porque la exdiputada Sandra Salgado fue sustituida por un legislador que no era el suplente de ella y votó a favor de la iniciativa. Con imágenes de Rafael Argumedo, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Para poner en perspectiva el tema que vamos a abordar esta mañana, vamos a hablar precisamente sobre ese tema de la admisión de este recurso y los 900 millones de dólares y las repercusiones. Sánchez Serén, el presidente de la República, dijo textualmente: la Sala de lo Constitucional busca amarrar económicamente al gobierno. Secretario, ¿cuál es su impresión de estas declaraciones del presidente Salvador Sánchez Serén? Bueno, mire, el presidente cuando plantea esto está bastante consciente de cuál es la situación. Lo que pasa aquí es que esta es una resolución que en realidad afecta a la población. Este es el problema fundamental. Amarrar al gobierno, como decía el presidente, lo está haciendo con base a lo siguiente. Yo el otro día he tenido una reflexión con mi amigo Roberto Cuellar, que es el exdirector de
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y hacía una reflexión, estábamos conversando y discutiendo una reflexión que él hace desde la perspectiva de los derechos humanos y tiene bastante razón, porque aquí me decía, y evaluábamos eso, hay un atentado al artículo 1 de la Constitución, de la Carta Magna. Es un atentado al artículo 1 porque el artículo 1 plantea que todos tienen derecho al trabajo, etcétera. Entonces ya conocemos perfectamente el artículo 1. Con esto, con esta resolución, este tipo de resoluciones afecta proyecciones que tenemos y que tienen que ver con precisamente con la certidumbre del cumplimiento de un artículo como el artículo 1 de la Constitución. Por lo tanto, ahí hay una situación que en realidad es complicada. Entonces el presidente, cuando se refiere a que esto afecta al gobierno, se está refiriendo al pueblo salvadoreño porque afecta a los planes, fundamentalmente los planes que están orientados para garantizar el camino que estamos construyendo, que es un proceso para el bienestar de la población. Hemos hecho inversiones importantes, él las mencionó durante su discurso en la Asamblea Legislativa el 1 de junio, inversiones importantes orientadas a que este proceso que estamos llevando a cabo se vaya consolidando. Y aquí hay un problema, y yo como comisionado presidencial para la seguridad, lo digo porque ya estamos trabajando para establecer prioridades. Ya vamos a hablar de eso, cómo el gobierno va a hacer, digamos, o si va a tener que recortar de otras instituciones para poder salvar esta parte de la necesidad que tiene seguridad pública principalmente, ¿no? Conociendo que es uno de los principales problemas que enfrenta la población. Bueno, la orientación y la instrucción que tenemos del presidente de la República inmediatamente nos planteó que tenemos que trabajar para precisamente hacer esto que usted dice, buscar, establecer prioridades, ver qué programas son prioritarios. Yo lo que creo, y creo fundamentalmente en eso, porque el presidente así lo planteó, que los programas sociales nosotros no los vamos a tocar. Es para nosotros la punta de lanza de nuestra razón de existir en el gobierno son los programas sociales, la inversión social. Por supuesto, en ese sentido, las prioridades se van a establecer a partir de ese principio fundamental que tenemos. Y entonces el presidente lo que ha dicho, establezcan las prioridades, y hay programas que probablemente van a tener que recortarse o recortar algunas metas, como decía el ministro de Educación, en el caso de educación, pero como digo, educación, salud y seguridad estamos viendo cómo vamos a hacer. Por supuesto, hay ciertos programas en seguridad que ya teníamos diseñados y, por ejemplo, el fortalecimiento institucional, temas como las condiciones de trabajo de la policía, el tema de mejor armamentización, ya teníamos orientados recursos, planificados recursos a una mejor armamentización de la policía, ya incluso se estaban haciendo algunas gestiones. El tema de las inversiones en los 10 municipios que habíamos establecido y que hemos establecido. Que era parte de los 100 millones que más o menos estaban comprometidos. Estos 100 millones precisamente iban hacia eso. Antes de pasar a ese tema del análisis de cómo se va a ver cómo se va a dibujar nuevamente el mapa, ¿no?, de la responsabilidad que tiene el gobierno, quiero hablar precisamente de eso. ¿Cómo se entiende o cómo se le explica a la población cuando el presidente dice, mire, la Sala de lo Constitucional será responsable por, de alguna manera, digamos, alimentar el tema de la delincuencia o por motivar, incentivar, digamos, a que la delincuencia se recrudezca en nuestro país? ¿Cómo se le explica eso a nuestro país? No. Y si no se puede tomar o leer por parte de la población el hecho de que el gobierno está eximiéndose de la responsabilidad de enfrentar la delincuencia como tal. No, nosotros, como dice el presidente dijo una frase clave en lo que se refiere al tema de la seguridad, dijo, la voy a leer textualmente, tenemos la dificultad que ya no los tenemos, refiriéndose a este dinero, a estos recursos, pero deben sentirse
por un lado, tranquilos, porque independientemente no tengamos esos recursos, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que la política de seguridad, justicia y convivencia en el país sea una realidad, que siga avanzando. Eso es lo que nos comprometemos a llevar paz y tranquilidad a toda nuestra población salvadoreña, independientemente tengamos esa dificultad. Estoy leyendo una frase textual del presidente. Ajá. Desde ese punto de vista, nosotros, él lo que nos ha orientado, lo que nos ha dado instrucciones, es precisamente buscar cómo hacemos las readecuaciones, cómo buscamos recursos. Va a ser complicado. ¿En qué medida la sala es culpable o tendría alguna responsabilidad en el tema de la delincuencia? Es que lo que pasa es que, mira, cuando uno asume estos temas, tú sabes que las leyes, como decía el padre Yacuría, hay que historizarlas. El quehacer jurídico se mueve en un contexto histórico determinado. Es decir, cuando tú no historizas las decisiones en términos de la interpretación de las leyes y las resoluciones que tienes que emitir a partir de ahí, estás cometiendo un problema serio. ¿Por qué? El otro día yo decía, bueno, ¿y por qué en otros casos que han participado suplentes, por qué no se ven esos casos? Porque si con la participación de los suplentes ha habido muchas aprobaciones de ley. Incluso alguien decía, la elección de los mismos magistrados de la Corte, en la elección de los mismos magistrados hubo participación de suplentes. ¿Y por qué no se revisan y tienen, si somos justos y estamos todos en el suelo, todos en la cama, entonces desde ese punto de vista tienen que revisar eso? ¿Cómo fue aprobada, por ejemplo, la dolarización? El procedimiento es constitucional. Incluso, yo no estoy diciendo que nosotros estamos evaluando eso, pero ¿cómo fue aprobada? ¿Por qué no declararon inconstitucional todo el procedimiento de aprobación de los TLC, de los tratados de libre comercio? Porque pueden armar un gran problema, serio, pero tienen que revisar. Entonces, en ese caso, tienen que revisar la inconstitucionalidad de muchas aprobaciones. Desde ese punto de vista están ellos tienen la responsabilidad, el constitucionalista tiene la responsabilidad de historizar. Y la Constitución no está en el aire, está en un contexto político, económico, social determinado, que hay que tomar en cuenta varios aspectos. Por eso decía, cuando me refería a que discutíamos con mi amigo Roberto Cuellar, desde el punto de vista de los derechos humanos, él incluso me hacía una reflexión que le escribió, dice, sin la emisión de esos bonos, dice, todo el Estado, el órgano judicial en cuenta incumplirá en parte el primer artículo de nuestra Constitución y hará aún más difícil la vigencia del derecho a una vida digna aceptado por la Carta Magna, aceptado por El Salvador desde que establece como artículo 1 de la Constitución. Claro, que lo tengo textualmente, dice, mire, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Dice, en consecuencia es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y justicia social, dice. Incluso. El artículo 1 de la Constitución. Claro, incluso me hacía referencia y me recordaba una frase del beato Monseñor Romero, que para nosotros ya es un santo, está santificado. Y recordaba una frase que es realmente importante, dice, es criterio de acceso a la justicia que pasa sin tanta formalidad. Y dice, el 9 de diciembre de 1979, con las siguientes palabras, urgió al sistema agilizar los trámites para que un plazo relativamente breve veamos frutos concretos en la solución de estos problemas de injusticia tan sentidos por este pueblo. Entonces dice, yo creo, decía Monseñor Romero, que se está meneando mucho en los legalismos y legalidades. Y repitió aquella
y dice, y ahora que se trata de restablecer precisamente el respeto a los derechos humanos, sentenció, no deben ser las leyes las que estorben a este proceso de la dignidad de la persona humana. No es el hombre para la ley, sino la ley para el hombre, dijo Monseñor Romero, el beato Monseñor Romero en esa ocasión. Yo con esto no estoy diciendo que estamos en el marco de la ley, pero mire, las leyes se historizan, la interpretación se historiza, porque usted no puede hacer, no puede atentar contra el beneficio. ¿Para qué son las leyes? Para beneficiar, para garantizar el orden, la justicia, claro, como decía Monseñor Romero. Secretario. Entonces, desde ese punto de vista, por eso el presidente afirmó, dijo, no está de acuerdo con las resoluciones emitidas por esta instancia, pero mi gobierno es respetuoso de la institucionalidad y acata toda resolución, pero tienen que tener en cuenta que esto afecta programas importantes. Algo así como la cata, pero no está de acuerdo con la resolución, lógicamente. Pues sí, nosotros, secretario, usted no es magistrado, pero conoce muy bien cómo se da la formación de ley y cuando, digamos, un recurso presentado ante la sala tiene fundamento, ¿no? Esto tiene su origen en la Asamblea Legislativa, aparentemente, de cómo se vota precisamente los 900 millones de dólares. Lorena Peña, presidente de la Asamblea Legislativa, explicaba y lo daba hasta con tiempos esa noche que fue aprobado estos 900 millones en bonos y decía, mire, cronológicamente sucedió de esta manera, pero dice, nunca fue al archivo esta pieza de correspondencia, ¿no? Sino más bien se regresó a la comisión para continuar estudiándola y por lo tanto dentro del marco de la ley era posible llamarla, claro, dentro del marco de la formación de ley era posible llamarla de nuevo y volver a votarla. Entonces, la pregunta es, ¿usted comparte de que no habían argumentos como para haber aceptado este recurso por la sala? Si es que yo estaba ahí esa noche, sí fue prácticamente lo que se tiene que hacer. Es, de hecho, lo que se tiene que hacer. Yo aquí tengo los fragmentos de la sesión plenaria ordinaria número 143, esa fecha, el 23 de abril. Aquí están los fragmentos. Y aquí podemos leer exactamente lo que se planteó. Entonces, desde ese punto de vista, eso se ha hecho en muchísimas ocasiones, pero en muchísimas. Donde hemos estado presentes y donde no hemos estado presentes, porque se ha hecho en muchísimas ocasiones. Entonces, desde ese punto de vista, por eso decía, ¿por qué no se declaran, por qué no se hace lo mismo? Porque entonces tendría que revisar todo lo que se ha hecho de esa manera. ¿Por qué no se hace lo mismo? Entonces, desde ese punto de vista, el presidente por eso llamaba a la racionalidad a los magistrados. El presidente de la República es muy sereno, es un tipo muy reflexivo y con toda calma, él decía las cosas con toda claridad. Reflexivo, sereno, pero contundente en estas declaraciones, que dijo incluso que la sala responde a intereses del partido Arena. Lo dijo por eso dijo con toda claridad, y lo dijo con serenidad, con calma, pero con toda claridad. Y llamó a la reflexión a los magistrados para que con mucha racionalidad ellos reflexionen, decía, lo que están, el impacto que tiene este tipo de resoluciones. Entonces, desde ese punto de vista, por eso digo, hacemos mención a diferentes referentes fundamentales. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución es un referente fundamental. Entonces, hay ciertas inconstitucionalidades que deben de ser condenadas por el no respeto al artículo 1 de la Constitución de la República. Entonces hay que hacerlo con toda claridad. Entonces, desde ese punto de vista, le insisto, Romeo, nosotros queremos con toda claridad, y ahora vamos a tener que hacerlo, como digo, mire, hay que, como dice el presidente, vamos a tener que establecer prioridades. Estos 100 millones iniciales para seguridad eran absolutamente claves. Y estamos llevando a cabo ese proceso. Lo estamos llevando a cabo, el proceso de combate a la inseguridad ciudadana, combate a la delincuencia. Porque, como decía el otro día, yo aquí en este mismo estudio, hay que distinguir entre inseguridad y delincuencia. El que no tiene empleo vive en la inseguridad. Y se está socavando el artículo 1 de la Constitución, por cierto. Ciertamente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros por eso
el planteamiento de seguridad, y con estos 100 millones iba a ser un refuerzo importante, es inversión social. Pues ya teníamos establecido cuáles son las comunidades y ya estamos empezando. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vea, esto tiene que ver con la gobernabilidad, a propósito de uno de los cargos que tiene el secretario Francis Hato Asbun. ¿Por qué? Porque gobernabilidad significa también, por ejemplo, tener la plata suficiente para remodelar escuelas, para llevar medicina, porque cuando no hay medicinas o cuando las escuelas no están en buen estado, la gente comienza a protestar, ¿no? Claro, y se genera supuesto. una especie de ingobernabilidad en el país. Así es que por eso este tipo de resoluciones o admisiones de recursos, aunque pues aparentemente pues ya se ha consumado el hecho de haberla admitido, no deja de tener este tipo de repercusiones en las diferentes carteras de Estado. Hagamos una pausa. Cuando regresemos quiero que me explique el secretario de Gobernabilidad y comisionado para la seguridad, bueno, un poco el término hacer de tripas corazones sería, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, que nos explique de dónde o por dónde podrían venir estos recortes para poder financiar el tema de la seguridad pública y llenar el vacío de los 100 millones de dólares que no va a poder tener seguridad para poder impulsar sus proyectos. Pausa, regresamos en breve. Sí me animo a consolidar mis deudas con los créditos personales de Scotiabank. Presenta. Hola, buenos días. Es información en desarrollo. Estamos en el kilómetro 12 de la autopista a Comalapa, donde nuevamente habitantes están bloqueando ambos carriles. Ellos demandan agua. Dicen que ya tienen varias semanas sin tener el vital líquido. En este momento están cerradas ambas vías y el tráfico vehicular está literalmente paralizado. Las personas no les queda más que bajarse del transporte colectivo y caminar. Cientos de personas a pie buscan salir para poder llegar a sus empleos. La Policía Nacional Civil está presente en la zona tratando de negociar que se habilite, aunque sea un carril, para poder el tráfico de vehículos. Sin embargo, a esta hora de la mañana, como repetimos, está paralizado el tráfico debido a este cierre en el kilómetro 12 de la autopista Comalapa. Esta es la información que tenemos. Regresamos con más. Buenos días. Sí me animo a consolidar mis deudas con los créditos personales de Scotiabank. Presentó. Por mandato constitucional es el gobierno de la República el que tiene que procurar la seguridad de nuestro país, ¿no? Y la gobernabilidad además. Bueno, solo para ir cerrando este tema de las responsabilidades, para que quede claro y para preguntarlo así de forma directa, para preguntarlo sin tapujos, la verdad es que más allá de que la sala con sus resoluciones o sus admisiones golpee, digamos, algunas situaciones como la de seguridad pública en este momento, el principal responsable, secretario, es el gobierno, no hay vuelta de hoja, ¿no? El principal responsable de llevar la seguridad, digo, de buscar la manera de cómo ir sorteando estas dificultades y, por supuesto, mejorar los niveles de seguridad que tiene nuestro país. Esa es una buena pregunta. Nosotros, por supuesto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros asumimos la principal responsabilidad. Parte de esa proyección fundamental, en el marco de esa principal responsabilidad, es buscar, como hemos dicho en otras ocasiones, las correlaciones de fuerzas que nos permitan garantizar que esa responsabilidad sea mucho más efectiva, que tenga mayor alcance. Desde ese punto de vista es que buscamos acuerdos. Por eso yo insisto y lo repito cada vez que puedo, uno de los ejes fundamentales de la proyección de este gobierno, de la proyección estratégica, no es táctica, no estamos hablando de buscar acuerdos como una táctica, estamos hablando de buscar acuerdos como la estrategia fundamental del gobierno, pero que permita garantizar correlaciones. Cuando estamos hablando de correlaciones, ¿de qué estamos hablando? De fuerza, de sustento para llevar a cabo ese tipo de política. Por eso es que hemos establecido, el presidente ordenó el establecimiento de mecanismos concretos que expresaran y garantizaran el cumplimiento de los acuerdos. En el caso de seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia es uno de los mecanismos, que no solo ha hecho un plan,
lo está llevando a cabo. Ya empezó en ya empezó en Ciudad Delgado, ya ha tenido varias reuniones, porque son 10 municipios los que se han establecido como los primeros en donde hay que abordar con mucha fuerza y todos juntos esa composición de correlaciones el problema. Pero ahora con esto vamos a tener que ver cómo reacomodamos algunas cosas y ver cómo las llevamos a cabo. Yo, por cierto, te comentaba en la pausa que voy a Washington ahora a mediodía para ver que el presidente y el secretario técnico han establecido algunos rumbos para discutir el tema de empezar o darle continuidad a las discusiones sobre los fondos del Triángulo Norte, los conocidos fondos del Triángulo Norte, y para ver también una reunión con el BID, con el préstamo de los 200 millones para seguridad, que el presidente ya había anunciado y que se ejecutarán en el marco del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Pero lo que tú dices es cierto, Romeo. Nosotros, como insisto, tenemos que establecer las correlaciones que nos permitan entre todos abordar, llevar adelante la solución de determinados problemas. Los acuerdos no son para que nos regodiemos en ellos, sino para que sean soluciones para la población. Pero tenemos como gobierno, y eso es muy cierto, la mayor responsabilidad, pero todos juntos debemos de abordar este tipo ¿Habrá de sacrificios problemas. en otros programas de otros ministerios? Bueno, la obligación es buscar de dónde agarrar un poquito para ir conjuntando estos 100 millones de dólares que estaban dentro de la planificación, supongo. ¿Por dónde va el bisturí, más o menos? Bueno, es lo que estamos viendo. Desde el otro día empezamos, el presidente ordenó el análisis de cuáles son aquellos programas que tendrán sufrimiento, porque hay que establecer las prioridades, y desde ese punto de vista nosotros las prioridades, como decía, la inversión social es una prioridad. Pero corre el riesgo, secretario, corre el riesgo el gobierno, por eso hablaba yo de que la gobernabilidad es ver toda la esfera, ¿no? Claro. Corre el riesgo de que, por ejemplo, usted agarra, solo hipotéticamente voy a hablar de unos ministerios, se agarra de salud, y para tapar el hoyo que tiene en seguridad pública, pero corre el riesgo de que se le genere ingobernabilidad, digamos, o descontento en el área de salud. Por eso es que me imagino que en esto tiene que ser como muy cuidadoso y jerárquico el gobierno en tomar decisiones. Por supuesto, pero eso digo, por ejemplo, salud, educación, seguridad, son ámbitos en donde tenemos que ser muy cuidadosos, pero hay otros ámbitos que también tenemos que ser cuidadosos, pero que probablemente van a sufrir recortes. Pero estos ámbitos, y como digo, estas proyecciones, educación, seguridad, salud, por supuesto, hay que ver, hay que estar analizando. Pero esas son, digamos, puntas de lanza de nuestro plan. Te lo pongo de esta manera. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, ¿para qué estamos hablando de crecimiento? ¿Para qué debe servir el crecimiento? Para el desarrollo. ¿De quiénes? De todos. Nosotros, insisto, nosotros no vamos sencillamente a plantear el crecimiento sin el desarrollo. Y cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de justicia, de redistribución del ingreso. Nosotros hemos planteado que hay que combatir la desigualdad y la pobreza, y eso estamos haciendo. Y eso mandata el artículo 1 de la Constitución de la República, pero no solo el artículo 1 de la Constitución de la República. Cuando uno habla de desarrollo debe hablar primero de desarrollo humano. ¿Para qué sirve entonces la economía? Si no es al servicio del desarrollo de las personas, de la gente, sino ¿para qué sirve? Para que unos cuantos concentren la riqueza y el ingreso. No puede ser. Ese es un planteamiento corporativista, pero deshumanizado. Nosotros hay que establecer la humanización como el referente fundamental del crecimiento y del desarrollo, para el desarrollo humano de las personas de carne y hueso. Desde ese punto de vista, cuando estamos haciendo este planteamiento que el presidente decía ayer, no, esto nos afecta. ¿Qué está diciendo? Nos afecta como gobierno, nos afecta como pueblo, nos afecta el desarrollo de las personas. Y si no, podemos incluso discutirlo con cualquiera,
¿Cuáles son los programas? Te menciono uno. ¿Vamos a cortar el programa de paquetes escolares? No, de ninguna manera. Cortamos otros, pero ese programa no lo cortamos, porque eso favorece el desarrollo de las personas, favorece el desarrollo de la educación. Hay algunos que saben muy poco de educación que dicen, no, un niño, una niña, una computadora, tampoco. Ahí vamos a ver cómo le hacemos. Pero eso no, esos programas el presidente ya establece claramente que no se tocan. Esos programas son fundamentales para el desarrollo de la educación. Que además ahora son ley de la República, entiendo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, pero lo que te digo es que en el trasfondo fundamental no solo está la ley, sino también está el desarrollo de las personas, el desarrollo de la gente como tal, el desarrollo sobre todo de los que ahora, porque claro, estamos en una sociedad en donde la exclusión ha sido la característica fundamental de la construcción de un modelo que ha venido durante todos los años de los... ¿Cómo se construyó este modelo? ¿Cuál es el carácter histórico, las raíces históricas de un modelo como el nuestro durante muchos años? Y que el partido Arena en el gobierno favoreció, yo lo digo sin pelos ni señales, favoreció la exclusión. Hay que luchar contra la exclusión. Nosotros tenemos que partir de una sociedad donde hay exclusión social, política y económica, y por lo tanto tenemos que garantizar que las leyes se correspondan con la necesidad de superar sobre todo la exclusión social, política y económica que existe. Y si no, pregúntale a la población. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se atenta contra programas que fundamentalmente se orientan a combatir la exclusión, a combatir la inseguridad, porque la inseguridad es parte de la exclusión. Entonces, desde ese punto de vista se está atentando contra, como dice mi amigo, contra el artículo 1 de la misma Constitución. ¿No? Usted tiene razón cuando el gobierno exclama o dice públicamente, mire, esto nos afecta, uno de repente puede entender que es al gobierno, ¿no? O sea, el que se está sintiendo aludido o afectado es el gobierno mismo. O sea, y usted dice, no es el gobierno como tal el que se afecta, sino más bien a la población, claro, con el recorte de programas. Claro, etcétera. Por supuesto que se afecta a la población, si no hay que preguntárselo. Por supuesto, el gobierno, si quieren perjudicar al gobierno, pues, perjudican al gobierno. Nosotros, por supuesto, nos perjudican en tanto que estamos comprometidos. Esa es una palabra clave, estar comprometidos. Como decían antes, si aquí antes la política se sigue jugándose la vida, y nosotros, por supuesto que hacíamos eso, estar comprometidos con el desarrollo de un proceso que no tenga justificación. ¿Cuál es la justificación? Cuando uno está comprometido para el desarrollo de un proceso en donde la justicia, como decía Monseñor Romero, donde la justicia social, económica, política sea el eje fundamental de la construcción de un modelo. ¿Cuál es la justificación? Ninguna. Ninguna. Hay que trabajar por eso. Si es posible 20 horas al día, pues hay que trabajar 20 horas al día. Si es posible entregar lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo. Pero ese es el eje fundamental. Secretario, quiero hacerle una pregunta porque, a ver, de repente analistas, ¿no? Expresan su opinión respecto a este tema, a esta línea que voy a mencionar, y otros lo dicen con menos pelos en la lengua, como usted dice. Mire, ¿siente el Ejecutivo que tiene un gobierno paralelo desde la Corte Suprema de Justicia, desde la Sala de lo Constitucional, o que se pretende establecer un gobierno paralelo? No, yo no diría que... lo que pasa es que en este tipo de conceptos hay que tener bastante claridad. Nosotros no buscamos poner condiciones más que para establecer acuerdos, Romeo. Por eso digo, si hay intenciones de gobiernos paralelos o intenciones de obstaculizar, como se ve, proyecciones fundamentales para el desarrollo de la justicia social, económica, política y cultural en el país, esos son paralelismos que atentan contra la población. Nosotros, por eso digo, ¿para qué queremos construir correlaciones? Nosotros andamos buscando
con los distintos sectores unidad, acuerdos. ¿Incluyendo Arena? Incluyendo Arena. Si el presidente cuando se reúne con todos los partidos, se reúne con todos los sectores. Si nunca antes, en los gobiernos de Arena, nunca antes se había dado como ahora la presencia de todos los sectores en casa presidencial. El presidente se reúne con todos los sectores. Lo que pasa es que algunos quieren que se reúna con otros, con unos pero que con otros no. ¿Cómo es eso? Eso no es posible. El presidente es el presidente de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, andamos buscando acuerdos con todos los sectores. Estaba leyendo el otro día una frase de mi amigo don Roberto Murray Mesa, y que dice, fíjate que esa es una concepción que nos lleva, por supuesto, a identificarnos en lo que es la concepción del combate a la inseguridad ciudadana. Dice, generemos crecimiento y empleo. Y van a ver ustedes cómo esto del problema de la inseguridad se va resolviendo. Ese es y bueno, y nos hemos reunido y ya hemos discutido este tipo de cosas. Pero es cierto, inversión privada y pública. Nosotros estamos cumpliendo. Entonces hay que generar mayores porcentajes de inversión privada. ¿Está cumpliendo el Ejecutivo en qué para generar inversión? En crear las condiciones. ¿Sabe por qué? Porque es que de nuevo contrapunteamos en esto, ¿no? Y es un poco la obligación, digamos, de los periodistas. Pero es que ¿por qué mientras el Ejecutivo dice estamos creando las condiciones para el desarrollo económico, para el crecimiento económico, que viene de menos, ¿no? Pero por otro lado usted ve a gremiales completas, ¿no? O si no completas, por lo menos sus dirigentes diciendo ¿de dónde? ¿Cómo es que están creando esta condición? No hay que vayan a los datos, etcétera, ¿no? Que vayan a los datos. Y el presidente fue claro en la asamblea. Te leo datos, nuestra economía venimos del decrecimiento. Y hay que ver también la redistribución del ingreso de ese crecimiento, porque venimos del decrecimiento. Cuando entramos al gobierno en el 2009 del expresidente Funes, estábamos en decrecimiento. Se revirtió el decrecimiento y se creció. Y ahora estamos creciendo, nuestra economía creció al 2%, superando los niveles de los años anteriores. Se ha disminuido la pobreza. El presidente lo dijo, en la pobreza extrema y la pobreza relativa. Se han reducido tarifas eléctricas en un 32%, baja inflación, mejora de los salarios reales, aumento de las remesas, estimamos un crecimiento del 2.5%, la carga tributaria alcanzó el 15.8% del PIB y el déficit fiscal, incluyendo pensiones, se mantuvo bajo control en un 3.6% del PIB, menor al del 2013, y se espera que en el 2015 alcance el 3.9% del PIB. ¿En qué estamos? Que digan los datos. Si nosotros no decimos que ya alcanzamos todo lo que pretendemos, pero que digan los datos. Porque entonces estamos haciendo una discusión meramente electorera y eso no se puede hacer. El presidente llegó a la asamblea y empezó a plantear datos. Y nosotros hemos planteado datos. Claro, estos procesos no se solventan de la noche a la mañana, menos cuando se viene de gobiernos corporativos cuyo eje fundamental de su construcción era responder a un grupo reducido. ¿Para qué estaba estructurado el Estado? Nosotros estamos, esa forma de gobernar en donde un Estado se estructura para responder a los intereses de unos cuantos, nosotros le hemos venido socavando y hay que terminarla. No se puede tener una estructura de Estado que responda a los intereses ni de un gremio, ni de un grupo económico, político o social. Hay que responder a los intereses y a la respuesta de las necesidades de todos y de todos los salvadoreños. Es un proceso que no se construye de la noche a la mañana, Romeo. Pero eso es lo que estamos haciendo. De verdad, pero que lo pongan con datos. Vamos a hacer la pausa comercial conversando con el secretario de Gobernabilidad y comisionado para la Seguridad Pública de nuestro país. Volvemos en breve.
secretario de Gobernabilidad. A ver, recientemente se entregaron los premios de la ASI, usted recuerda, secretario, y ahí hubo discursos de algunos empresarios que dijeron, miren, nosotros estamos queriendo apostarle al desarrollo, estamos queriendo fortalecer la economía del país, pero no se puede, dice, a través de un sistema socialista, ¿no? Yo no sé si este gobierno tiene un sistema o está buscando un sistema socialista, si se puede ver algunas características de eso, porque los empresarios insinuaron más o menos ese tipo de situaciones en este discurso. No todos los empresarios, sino más bien los que tomaron la palabra ahí. No, hay que ser serios, hombre. No estamos jugando en un juego electorero. Estamos trabajando por construir, te insisto, acuerdos. Estamos trabajando por construir desarrollo. Estamos trabajando por construir posibilidades grandes para la población en términos, insisto, de desarrollo humano. Te voy a poner, mira, Romeo, uno de los orígenes fundamentales del problema de la delincuencia y del disparo de la migración en este país fue la destrucción del agro. ¿Cierto o no es cierto? Se destruye el agro y se impone un modelo neoliberal en donde la especulación financiera llegó a ser la punta de lanza. Nosotros desde el 2009 y este gobierno también hemos tenido una política concreta de reactivación del agro, de todo el sistema agropecuario del país. Se creció el agro, la actividad agropecuaria mejoró su desempeño al crecer 1.6%, superando la contracción experimentada en el 2013, que era de un 0.4%. Se han entregado más paquetes de semilla y fertilizantes y semillas de frijol a familias agricultoras en el país en estos últimos años, desde el 2009 para acá, que lo que no se había entregado en todos los años anteriores de los gobiernos de Arena. ¿Y eso qué impacto ha tenido? Ha tenido un gran impacto, pero tenemos que reconstruirlo, porque estaba destrozado. Pregúntale a los agricultores, pregúntale a los ganaderos. Mira, yo decía el otro día, y lo he dicho en varias ocasiones, cuando hablamos del programa del vaso de leche y de el programa de los paquetes escolares, yo decía el otro día, en este país el trabajo, la producción de leche, los ganaderos, estaba bastante destruida. Fíjate que ese es uno de los programas que empezó a reactivar esa producción. Entonces aquí estamos, y desconcentró. Y yo le decía, cuando era ministro de Educación, decía, miren, para nosotros hubiera sido más fácil cuando nos hablaban del famoso retraso, que además no era cierto del todo. Cuando nos hablaban del famoso retraso en las entregas, para nosotros hubiera sido más fácil trabajar con 2 o 3 productores. Ese mecanismo hubiera sido más manejable. Pero menos complicado, además. Pero es mucho menos complicado, pero es injusto. ¿Por qué? Porque trabajar con una gran cantidad de productores de uniformes, de zapatos, de producción de leche, es distinto. Se desconcentra el ingreso y la riqueza y se activa el empleo. Entonces, por lo tanto, estamos combatiendo la desigualdad con ese tipo de programa. No solo es un programa que favorece el desarrollo educativo, sino también se combate la desigualdad. Y por eso es que hablamos del desarrollo del potencial humano. El programa un niño, una computadora. Ya se entregaron 6.491 computadoras, beneficiando a 84.000 estudiantes. Para este año se entregarán 50.000, que nos decían, ¿y por qué el programa de paquetes escolares y las computadoras dónde están? Nos decían a veces. Bueno, estamos trabajando para ello. Es que no se hace todo, no se puede hacer de una sola vez. Fíjate, el programa de paquetes escolares fue ampliado a bachillerato, favoreciendo 1.4 millones de estudiantes con una inversión de 78 millones y pico. Vamos hasta la radio 109, ¿le parece? Ahí está Tony Cabezas también a esta hora de la mañana con sus invitados. Tony, gracias a Puma este contacto.
Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. Quedémonos ahí. Saludos, Tony, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. Qué gusto saludarte nuevamente, Romeo, a ti y a tu invitado, al secretario de Gobernabilidad y comisionado para la Seguridad, don Hatos Boom. Bienvenido a 102.9. Muchas gracias. Buenos días, don Tony. Gusto de verlo, lo estoy viendo. Aquí lo estoy oyendo, aunque está en la radio. Aquí nos estamos viendo, es así, en este contacto muy interesante entre la radio y la televisión. Dijo el presidente de la República que la Sala de lo Constitucional debe asumir los costos de la violencia para el país por frenar la emisión de bonos del Estado por los 900 millones famosos. Comienzan los roces también entre el órgano ejecutivo y el órgano judicial, en este caso la Sala Constitucional, roces que solo hemos visto entre la Asamblea y la Sala Constitucional, comisionado, secretario. No, lo que pasa es que el presidente ha dicho claramente que afecta, pero a la vez dijo que siempre se han respetado las resoluciones, aunque no estemos de acuerdo, pero que afecta, porque hay que decir las cosas con bastante claridad. Antes, a propósito de roces y conflictos, antes en los gobiernos de Arena no había conflictos porque todo se manejaba desde el Ejecutivo. Ahora, fíjate, eso no se dice, pero ese es un indicador fundamental. Eso no quiere decir que no afecte este tipo de resoluciones como la que se... bueno, más bien todavía no se ha emitido, pero que la emisión del recurso como tal. La emisión del recurso como tal. Eso no quiere decir que, por supuesto, el presidente lo ha dicho con toda claridad. Incluso, como le estaba explicando a don Romeo, por supuesto, nos ha dado el mandato de ver cómo vamos a establecer prioridades, hacer reacomodos con los recursos que tenemos. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B que tendría el órgano ejecutivo? Eso estamos trabajando, por supuesto, nosotros no podemos adelantar, lo que sí adelantamos es que estamos haciendo ya los análisis, estamos trabajando en eso. Yo le decía a don Romeo también que estamos ya acelerando ciertas cosas en esos reacomodos, incluso la búsqueda de otros recursos. Yo salgo a Washington, por cierto, ya a mediodía, para ver el tema, como el presidente y el secretario técnico han dado la instrucción de ver el tema del Triángulo Norte, el proyecto entre Guatemala, El Salvador y Honduras, aquellos famosos 1.000 millones que están... Que son fondos que son fondos para corto plazo, ¿no? O mediano plazo. Por supuesto. Y entonces secretario, porque esto de la seguridad o sea, el problema es que la seguridad no está esperando ni a mediano ni a largo plazo, es una cuestión que se tiene encima y hay que buscarle solución financiera, ¿no? Pero yo insisto, en esa instrucción que el presidente ha dado para los reacomodos, él fue bastante claro cuando dijo, bueno, por un lado hay que estar tranquilos porque independientemente no tengamos esos recursos, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que la política de seguridad, justicia y convivencia en el país sean una realidad. Sigamos avanzando porque es complicado ese problema. Así como también la punta de lanza, que son los programas sociales, por supuesto que son prioridad. Y entonces en esos reacomodos que todavía estamos, como digo, hemos empezado a analizar por mandato del presidente, estamos viendo que que las prioridades, bueno, son las que nos dan la referencia fundamental de este asunto. A ver, y hablando de reacomodos y de planes B, este es un tema donde también usted puede, obviamente, pues opinar. Don Hato, está con nosotros Nelson Vanegas, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, y estamos platicando con él. Bueno, se declaró desierta la primera licitación del puerto de la Unión Centroamericana. ¿Qué es lo que se viene? ¿Una segunda apertura o una contratación directa? Y en eso estábamos, don Nelson, para explicarle tal vez a los amigos televidentes de Canal 12 cuáles son las opciones que tiene CEPA al respecto. Bueno, un saludo para Romeo y para Jatillo, un gusto saludarlos desde acá de la 102.9. Igualmente, Nelsito, muchas gracias. Y definitivamente yo creo que lo que se está abriendo es un abanico de oportunidades para trabajar en este tema, continuar trabajando. Creo que este capítulo había que cerrarlo y abrir uno nuevo.
El marco de la ley en ese sentido establece que puede haber una segunda convocatoria. Y después de esa segunda convocatoria, si se declara desierto, puede haber una contratación directa. Y otro aspecto que declara la ley es que se puede declarar por urgencia y hacer una contratación directa. Desde luego, todo esto tiene que ser al final aprobado por la Asamblea Legislativa, si es esa la alternativa que se toma para realizar. Oiga, Nelson, qué interesante eso. Solo una pregunta sencilla, ¿no? ¿Una contratación directa requeriría de mayoría calificada o simple en la aprobación en la Asamblea Legislativa? No sé, en verdad, yo entiendo que serían 43 votos, pero estas son las dos opciones dentro del marco legal de la ley de concesiones y que estamos regidos también de la ley de adquisiciones de la LACAP. Nelson, ¿por qué no hay hoy por hoy interés o no ha sido posible la concesión del puerto? Bueno, nosotros inferimos en algunas situaciones de acuerdo a las 63 consultas que tuvimos en este proceso y hicimos 19 adendas para generar confianza y generarle la oportunidad a las empresas. Dentro de las consultas hubieron 3 tipos de temas que les interesaron a ellos. Una fue el tema del puerto de Cajutla, otra fue el tema del dragado y otra fue el tema de la competitividad del puerto puramente. Cuando tú te vas al tema de Acajutla, una de las incertidumbres era que el puerto de Acajutla iba a continuar siendo competencia del puerto de la Unión, porque el proceso no establecía de que la carga iba a mudarse o iba a trasladarse al puerto de la Unión y no iba a ser obligatorio, sino que se iba a realizar de esa forma. El canal de acceso, el dragado y el canal de acceso, también era... Eso es como complicadito también, ¿verdad? Otra de las consultas era que se garantizara esto. Nosotros respondimos que esta garantía la establece la ley. La ley misma de la concesión del puerto establece que es obligatoriedad del Estado realizarlo. Claro, bueno. Y nosotros lo garantizamos. Para ir cerrando, solo la opinión del secretario, así muy breve. Secretario, ¿es positivo el Ejecutivo en cuanto a este tema entonces? Sí, por supuesto. El presidente de CEPA lo ha explicado bastante bien. Él conoce perfectamente ese tema, por supuesto. Pero, como él dice, hay vicios de origen en la construcción de ese puerto. Si está haciendo el presidente de CEPA y su equipo están haciendo un acto heroico, si los vicios de origen en la construcción se están superando, pero en realidad están trabajando. ¿Y se tendrá que modificar los términos de referencia entonces? Él lo sabe mejor, ¿no? Por supuesto. Ajá. Mira, ese es un instrumento, el puerto es un instrumento de lo que estábamos hablando, es uno de los instrumentos para el crecimiento en una perspectiva de desarrollo humano. Si no, pregúntale al presidente de CEPA y vas a ver lo que te dice. Pero están haciendo un esfuerzo muy grande que ya hemos estado en algunas reuniones, lo han planteado con mucha claridad, porque es complicado. Bien, saludos. Tiene razón. Bueno, Nelson, para usted y para Tony también. Saludos. Un abrazo para ustedes. Continúen ahí en la discusión y este contacto. Les invitamos a que se vengan luego, que sintonicen Radio 102.9 cuando termine esta entrevista. Romeo, hasta luego. Este es un contacto que hacemos gracias a Puma Ion Diesel Ultra Bajo en Azufre. Saludos para ti. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Una breve pausa, nosotros regresamos. Puma Ion Diesel Ultra Bajo en Azufre presentó. Gracias por haber estado con nosotros, secretario, también. Gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Hechos AM de Canal 12. Un gusto, gracias a ti y a todos sus televidentes, Romeo. Muchas gracias. Cuando quieras, aquí estamos. Y buen viaje, ¿no? Para Washington. Muchas gracias. A ustedes también, así comenzamos la semana. Nos vemos el día de mañana, martes. Estaré con ustedes todos. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.